Hermanos, buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión de Explorando con la Biblia. Le agradecemos a todos los que se han conectado, así como también a todos aquellos que han pedido el material por medio de inbox o correo electrónico. Agradecemos su interés y sobre todo su dedicación en conocer nuestra Sagrada Escritura. Bueno, para comenzar nuestra sesión del día de hoy, vamos a empezar nuestra oración con el Salmo número 78 y solamente vamos a leer o proclamar del versículo número 1 al versículo número 7. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nuestros padres nos contaron. No lo callaremos a sus hijos, a la otra generación lo contaremos. Las glorias de Yahvé y su poder, todas las maravillas que realizó. El pacto que estableció en Jacob, la ley que promulgó en Israel. Había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera. Los hijos que habían de nacer, que a su vez lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza, no olvidaran las hazañas de Dios y observaran sus mandamientos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, así es como en esta noche estamos dando inicio a nuestra segunda sesión. En un momento más les voy a compartir la pantalla. Los que tienen el material pueden ir mirando su material que han impreso y los que no, pues pueden solicitarlo para que se les envíe. Recuerden que este estudio y el material es completamente gratuito. Pueden solicitarlo con toda confianza. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que la semana pasada hablábamos un poco acerca de la Biblia y de algunos conceptos principales que deberíamos de aprender. Hoy en esta noche ya nos vamos a enfocar a lo que es el estudio o especialmente al conocimiento, a la exploración de los libros de la Sagrada Escritura. Es un estudio bastante largo, necesitamos una poquita de paciencia, dedicación y sobre todo de compromiso. Y al final vamos a ver que los frutos van a ser totalmente benéficos para todos nosotros. Bueno, vamos a comenzar con el libro del Génesis. Muy bien. Dice que el libro del Génesis lo he dividido ahorita en cuatro partes bien importantes. En la primera tiene un contenido, la segunda parte habla de los detalles, la tercera parte habla de algunas historias y narraciones populares. Bueno, en el contenido nos dice que el Génesis narra los orígenes de la creación del cielo y de la tierra, del hombre y de la mujer y de las plantas y los animales, ¿sí? Narra el origen de la vida y de la muerte, también de la violencia y del amor, de la fidelidad y la traición. También nos narra el registro del comienzo de los distintos componentes de la cultura, como son el lenguaje, la construcción de herramientas, el calendario, el origen de distintos pueblos. Y también el Génesis nos narra el nacimiento del pueblo de Dios, sus primeros antepasados, la relación de Yahvé y su pueblo, y las promesas mutuas que fundan la alianza entre Dios e Israel. Ese es el contenido de una manera general
de lo que contiene el libro del Génesis. Bueno, algunos detalles que hay que resaltar es que el libro del Génesis es el primer libro de los 46 del Antiguo Testamento. Fue escrito en hebreo, tiene a Moisés como autor, abarca periodos entre 4004 y 1800 a.C., es el primer libro del Pentateuco y contiene 50 versículos. Entonces, esos son unos pequeños detalles que nosotros podemos encontrar acerca del libro del Génesis. Bueno, cuando hablamos de las historias, tenemos ahí en la pantalla las historias desde los cielos y la tierra hasta la historia de Jacob. Entonces, para que vayamos viendo cómo hemos clasificado y cómo hemos ordenado estas historias para que podamos comprenderla un poquito mejor. Y al final tenemos narraciones populares, son las narraciones que tienen una enseñanza para cada uno de nosotros, están escritas en una forma poética, en una forma teatral, se podría decir, donde nosotros podemos echar a volar nuestra imaginación. Pero cada una de ellas tiene una enseñanza, como ya he dicho hace un momento, para cada uno de nosotros. Y entre las principales narraciones populares que tenemos está la creación del universo, el jardín de Edén, Caín y Abel, el arca de Noé, la torre de Babel, la vocación de Abraham y la historia de Jacob y José. Entonces, estas son algunas historias que más adelante vamos a ir mirando, vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo que se encuentran en el libro del Génesis. Bueno, ahora tenemos en la pantalla un texto que tiene como título La creación, caída, diluvio y torre de Babel. Bueno, pues aquí empieza lo interesante, aquí empieza lo hermoso que es la Sagrada Escritura, como ya nos va envolviendo a manera de que nosotros vamos avanzando. Bueno, pues en esta parte vamos a hablar la creación, ¿sí? Si ustedes ven, también está dividido en secciones. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil aprender a encontrar un texto sagrado en la Biblia. Bueno, cuando nos hablan de la creación, ese relato lo vamos a encontrar en el capítulo 1, del versículo 1 al 25, ¿sí? Ahí vamos a encontrar todo el relato que nos habla de la creación, del cielo, de la tierra, de la luz, de la oscuridad, de la tierra, del mar, del sol, la luna, las aves, los peces, ¿sí? Entonces, cuando alguien nos diga, es que Dios crió a los animales, está en el capítulo 1 del Génesis. Es que Dios crió a los peces y a las aves. Está en el capítulo 1 del versículo 20 al 23. Nos narra que Dios crió a las aves y a los peces. Entonces, memoricemos esta parte. La creación. Libro del Génesis, capítulo 1, del versículo 1 al 25. Como les había comentado en los spots que estábamos subiendo, esto no es un estudio teológico, solamente es una exploración, conocer dónde dice. Más adelante vamos a ir comprendiendo por qué es importante saber en qué parte de la Sagrada Escritura lo dice, pero sobre todo por qué lo dice. ¿Sí? Bueno, si ustedes observan, primero Dios creó todas las cosas, ¿sí? Y su segunda creación fue al hombre. ¿Sí? Es decir, al ser humano. Y cuando nos hablan de la creación del hombre, ¿sí? Estamos hablando del capítulo 1 del Génesis al capítulo 2, ¿sí? Y nos dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, es decir, en espíritu, inteligencia, en voluntad y procreador, ¿sí? Porque Dios es el creador y el hombre es el co-creador o el procreador, ¿sí? Bueno, también dice que Dios vio que todo era bueno, todo cuanto había creado era bueno. Y por eso nos dice en el capítulo 2 del versículo 1 al 3, nos dice que
El séptimo día Dios dio por concluida su labor y bendijo y santificó el día séptimo. ¿Sí? La Sagrada Escritura nos dice que Dios creó las cosas en 6 días y en el séptimo descansó. ¿Qué enseñanza nos da esta parte de la creación de las cosas y del hombre? ¿Sí? Que de los 7 días que tiene la semana, ¿sí? 6 días debemos de trabajar y un día debemos de consagrárselo a Dios, ¿sí? Entonces es importante que vayamos captando estas enseñanzas que la Sagrada Escritura nos está dando. Más adelante vamos a ir explicando el por qué el séptimo día se decía que era sábado y por qué hoy es domingo, ¿sí? Eso será más adelante, como vayamos avanzando en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Bueno, después de que Dios crea al hombre, ¿sí? Dice que Dios planta un jardín en el Edén y coloca ahí al hombre, ¿sí? Y nos dice en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 25, que Dios planta un jardín y ahí coloca al hombre. Y que ese jardín estaba regado por 4 ríos. En la Biblia van a ir encontrando el nombre de esos ríos, ¿sí? Y dice que Dios pone al hombre para que cultive el jardín, ¿sí? Le pone todo lo bonito. Pero dice que le impone un mandamiento y le pone una sentencia. En este capítulo también vamos a encontrar un poquito confuso porque hay 2 narraciones de la creación. Más adelante vamos a explicar por qué en la Biblia existen 2 narraciones de la creación. Entonces, cuando estamos hablando de que Dios pone al hombre en el jardín, ¿sí? No lo pone a él, sino que también ya lo pone junto con su mujer, junto con Eva, ¿sí? Bueno, entonces dice que ya que están en el jardín, Dios les impone un mandamiento y una sentencia. Y les dice, no coman del árbol, porque si comen, morirán. Así de simple y sencillo, ¿sí? Es decir, que les da un mandamiento, pero también les da una sentencia, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es ese mandamiento? Es el mandamiento de la obediencia, es decir, de creerle a Dios. Bueno, todo está muy bonito, hay animales, hay aves, hay 4 ríos que riegan el jardín, hay árboles, el hombre está en amistad con Dios, ¿sí? Dios le habla, hay de todo, está todo muy bonito, ¿sí? Pero ahora vamos a ir a algo muy verdaderamente contrario a lo que acabamos de leer. Ya que vimos que todo está muy bonito, ¿sí? Viene un relato en la Sagrada Escritura que se llama la caída, ¿sí? La caída, es decir, la desobediencia. En el capítulo 1, en el capítulo 3 del Génesis, del versículo 1 al 24, vamos a encontrar el relato de la caída, ¿sí? Bueno, el relato de la caída es el momento en que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, ¿sí? Bueno, lo primero que nos pone el texto bíblico es un diálogo entre la mujer y la serpiente, ¿sí? Y nos debemos de preguntar, pero oye, pero ¿por qué la serpiente? ¿Por qué no ocuparon otro animal? ¿Por qué la serpiente? Bueno, simple y sencillo. En algunos pueblos, ¿sí? La serpiente era considerada como una divinidad,
Muchos pueblos le atribuían cosas divinas. Entonces, el escritor sagrado, para restarle esta importancia y para restarle todas estos atributos, ¿sí? Al mal lo va a representar con la serpiente. Es decir, para que todos aborrezcan al mal por medio de la serpiente y ya no tenga esos atributos que en los pueblos antiguos eran considerados que la serpiente era una divinidad. ¿Sí? Bueno, en el diálogo que tiene la mujer con la serpiente, ¿sí? Si nosotros analizamos la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que dice que el pecado entra por los sentidos. Primero dice que la mujer escuchó, ¿sí? Utilizó el oído, miró que el fruto era bueno, la vista, lo tomó, el tacto, y lo dio a probar a su marido, es decir, por el gusto. Y así de esa manera, ¿sí? El pecado entra a nuestras vidas por los sentidos que nosotros poseemos, por la vista, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que tocamos, por lo que hablamos. El pecado entra a nuestro interior por los sentidos, ¿sí? Entonces dice que después de que la mujer come el fruto y le da a su marido, se le abren los ojos y se dan cuenta que estaban completamente desnudos. Pero, ¿qué significa la desnudez? La desnudez representa un vacío, un alejamiento, un desequilibrio, una inseguridad, miedo. Es decir, ya no tienen ese valor para ver a Dios a la cara y por eso se esconden, ¿sí? Se dan cuenta que están desnudos y se tratan de cubrirse. Cuando escuchan los pasos de Dios y se esconden porque estaban desnudos, nos dice el capítulo 3, versículo 8 al 10. En el versículo 10 dice, Dios les pregunta a Adán, ¿quién te hizo ver? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? Responde el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio y comí. Y dice la mujer, la serpiente me sedujo, la serpiente me engañó. ¿Sí? Vemos cómo aquí en esta parte de la enseñanza que nos da es cómo a veces nosotros no aceptamos las consecuencias de nuestras acciones, actitudes, acciones y le echamos la culpa al otro. Y al final de cuentas le terminamos echando la culpa a Dios. ¿Sí? Entonces dice, en el capítulo 3 sigue narrando que Dios maldice a la serpiente. ¿Sí? En el capítulo 3, versículo 14 al 15 dice que Dios maldice a la serpiente y dice, maldita seas entre todas las bestias, que arrastrarás y polvo comerás. ¿Sí? Pero cuando la maldice dice que también promete un salvador. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañal. Entonces vemos cómo Dios no se queda quieto, ¿sí? Hemos desobedecido, pero Él promete un Salvador, ¿sí? Entonces, después de que maldice a la serpiente y promete un Salvador, dice el versículo 16 que le da una sentencia a la mujer. Dice, tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Entonces vemos, cada quien va recibiendo, ¿sí? El fruto de sus acciones. Ahora va el hombre, ¿sí? Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Hasta el suelo pasó, sufre
las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Dice, sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo volverás. ¿Sí? Entonces, vemos cómo esa simple desobediencia, no haberle creído a Dios, cómo trae consecuencias para el hombre, para la mujer y para la propia tierra. Pero Dios, ¿sí?, en su infinito amor y en su infinita misericordia, nos promete un Salvador. Bueno, en el capítulo 3, que sigue narrando la caída, dice que el hombre llama Eva a su mujer, es decir, la madre de todos los vivientes. Pero la cosa no termina ahí, ¿sí? Sino que dice que Dios los expulsa del paraíso, para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre, ¿sí? Entonces ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, si comían del árbol de la vida, pues iban a vivir para siempre. Entonces, para que no pasara esto, Dios los expulsa del paraíso. Bueno, y así es como en este momento hemos analizado la creación de las cosas, la creación del hombre y cómo la serpiente engaña a la mujer, desobedecen a Dios y Dios les hace responsables de sus decisiones, ¿sí? Tanto al hombre como a la mujer, al suelo y hasta la propia serpiente, ¿sí? Entonces, para que vayamos mirando cómo aquí cómo la Biblia nos va relatando todo lo que a veces en algún momento nosotros nos hemos preguntado, en la Biblia vamos encontrando las respuestas. Bueno, ahora vamos a pasar al capítulo 4 del Génesis, que nos narra Caín y Abel. Todos ya alguna vez hemos escuchado estas historias de Caín y de Abel. Bueno, pues dice que después de que fueron expulsados del paraíso, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Capítulo 4, del versículo 1 al 17, nos narra la historia de Caín y Abel. Y dice que un día llevaron una ofrenda a Dios. Caín era el que trabajaba el campo, labraba la tierra, y Abel era que cuidaba las ovejas, ¿sí? Entonces dice que un día llevan una ofrenda ante Dios. Caín lleva frutos del campo y Abel lleva un cordero, ¿sí? Bueno, pero dice que en ese relato dice que a Dios le pareció agradable la ofrenda de Abel y no la de Caín. Recuerden que la ofrenda material, ¿sí?, debe de ir acompañada con nuestra sinceridad, nuestra sincera caridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que Dios conoce nuestros corazones. Entonces, por eso fue que Dios vio buena la ofrenda de Abel, porque Abel lo estaba dando con sinceridad, ¿sí? Bueno, entonces dice que como hubo esta diferencia, ¿sí? Narra la historia que Caín empezó a sentir cierto enojo, ¿sí? Y nos narra el capítulo 5 del versículo 5 al 7, dice, perdón, del 4, del 5 al 7, nos dice que Dios le pregunta a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Sí? Dice, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro?
¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? ¿Sí? Vean cómo nosotros cuando andamos pensando así, hacer algo, ¿sí? Como para pensar, agachamos la cabeza y nos ponemos a pensar y ayer, idear, ¿sí? Y la Biblia lo dice. ¿Por qué andas irritado y por qué se ha batido tu rostro? Nuestra alegría desaparece. Nos ponemos con la cara de enojo, de envidia, de coraje, de tristeza. Y no es cierto que si obras bien podrás alzarlo, podrás andar con la cabeza levantada, ¿sí? Dice, pero si obras mal, ¿sí? A la puerta está el pecado, acechando como una fiera que te codicia, a quien tienes que dominar. Lo dice el versículo 5 al 7. La acechanza del pecado es como una fiera que nos acecha, el cual nosotros tenemos que dominar, ¿sí? Pero pues Caín no escucha a Dios y dice que invita a su amigo, perdón, a su hermano al campo. Sí, íbamos al campo y en el campo lo mata, ¿sí? Entonces, vemos cómo aquí nos dice que el hombre, al alejarse de Dios, también se aleja de su hermano, ¿sí? Y se presenta la envidia y con él se presenta el asesinato, ¿sí? Entonces, para que vayamos comprendiendo cómo Dios nos va llevando de la mano, nos va guiando, pero a veces nosotros no queremos tomarnos de su mano, ¿sale? Bueno, después dice que Yahvé pregunta por Abel, dice, ¿y tu hermano dónde está tu hermano? ¿Sí? Sin embargo, Caín sabía dónde estaba, sabía que lo había matado, sabía que lo había dejado tirado en el campo. Pero ¿qué dice? Mi hermano, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Sí? Y Yahvé le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu hermano? Porque se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Es decir, la conciencia, el eco de la voz de Dios grita y clama justicia, ¿sí? Al hombre se hace el inocente, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios clama y grita justicia, mas sin embargo el hombre se hace inocente, ¿sí? Entonces, nos sigue narrando el capítulo 4, ¿sí? La culpa de Caín, ¿sí? Dice que el pecado se vuelve una carga siempre más pesada que hunde al hombre y lo sumerge en un abismo. Dice, mi culpa es demasiado grande para soportarla, dice Caín en el versículo 13. Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Si hoy me echas de este suelo, habré de esconderme de tu presencia, convertido en un vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Sí? Entonces vemos cómo el hombre, al alejarse de Dios, ¿sí? Se siente solo y errante por el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como lo dice el texto, el pecado se vuelve una carga y cada vez más grande que hunde al hombre y lo sumerge en un abismo. Pero como Dios sabemos que es infinitamente misericordioso, en el capítulo 4 del versículo 15 al 16 dice que Dios es misericordioso con Caín y pone una marca a Caín, ¿sí? Le dice Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Entonces vemos cómo aquí cómo Dios nos va narrando la historia del origen de la creación, de las cosas, la creación del hombre, la caída, ¿sí? Y cómo es que nace la envidia, el asesinato, todas estas cosas que a veces nos preguntamos de dónde viene todo eso, pues ahí en la Sagrada Escritura, ahí está la respuesta. Bueno,
Aquí en el capítulo 5 dice aquí en la pantalla los patriarcas antidiluvianos. Bueno, ¿quiénes son los patriarcas antidiluvianos? Son los hombres que vivieron antes del diluvio, es decir, los ancestros de Noé. Y tenemos que Enot engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamet. Lamet engendró a Noé. Y Noé tenía 500 años cuando engendró a sus tres hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Bueno, el tiempo se nos está yendo demasiado rápido. Le voy a adelantar otros 5 o 10 minutos para que podamos terminar este, este tema. Bueno, después dice que todos hemos escuchado hablar del diluvio, ¿sí? Bueno, en el Génesis capítulo 6 nos narra los preparativos del diluvio y nos dice que los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dicen que cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, pues sintieron gusto por ellas y se unieron a ellas y tuvieron hijos y fueron los llamados gigantes, ¿sí? Bueno, en el versículo 5 dice que Yahvé ve la maldad de los hombres, ¿sí? Y dice que el corazón y los proyectos del hombre están siempre inclinados al mal, ¿sí? Nos sigue narrando que a Yahvé le pesa haber creado al hombre y decide exterminarlos, ¿sí? Pero entre toda esa gente que había en aquel tiempo, hubo un hombre que halló gracia ante Dios y este hombre era Noé. Y en la parte de arriba del texto ya vimos quién era Noé y quién fue el padre de Noé, ¿sí? Bueno, entonces dice en el capítulo 6, versículo 11, que Dios ve que la tierra estaba totalmente corrompida, ¿sí? Y, y en el capítulo 6 dice que Dios le ordena a Noé hacer un arca, ¿sí? Dice que Dios le ordena a Noé hacer un arca y le dice el motivo, ¿sí? Le dice, porque todo lo que lo que he criado, lo voy a exterminar, porque es pura maldad. Entonces Dios le dice, pero haz un arca. Entonces, en el capítulo 6 nos sigue narrando que Dios establece una alianza con Noé que dice, meterás en el arca una pareja de cada ser viviente para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. Entonces Dios decide exterminar la tierra, acabar con todo, pero le pide a Noé que haga una arca para que meta ahí una pareja de cada ser viviente, macho y hembra, ¿sí? Entonces, en el versículo 19 sigue narrando y dice, de cada especie de aves y de cada especie de ganados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que iba a meter a los animales, pero también iba a meter a su familia. Es decir, el arca era para salvar del diluvio a Noé con toda su familia. Bueno, ya que Noé hizo el arca y ya que tenía todo bien ordenado, el capítulo 7 le dice Dios a Noé que hiciera entrar en el arca a toda su familia, ¿sí? Entonces dice que se mete al arca toda su familia con todos los animales que Dios le había ordenado, ¿sí? Ya después que estaban adentro, dice que el diluvio comenzó en 7 días, ¿sí? Y cuando esto pasó, Noé tenía 600 años. 600 años tenía Noé cuando Dios le dijo, haz un arca para que metas ahí a tu familia y a los animales, para que te salves de la inundación que yo voy a enviar para borrar toda la maldad que hay en la tierra. Entonces, en el capítulo 7, versículo 12, nos sigue narrando que es el diluvio.
y que se abren las compuertas del cielo. Versículo 17 dice que llovió durante 40 días y durante 40 noches. Y durante ese tiempo, dice el versículo 23 del capítulo 7, que Yahvé exterminó todo ser que había sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque las aguas inundaron la tierra por un espacio de 150 días. Es decir, llovió 40 días y 40 noches y las aguas duraron cubriendo la tierra por un espacio de 150 días. ¿Sí? Entonces, ya que estaban ahí encerraditos, ¿sí? Empiezan a retroceder las aguas. ¿Sí? Es decir, el nivel del agua empieza a bajar. Y dice el capítulo 8, versículo 6, ¿sí? Que Noé soltó un cuervo, ¿sí? Que lo soltó y que estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron, ¿sí? En el versículo 10 dice que Noé suelta una paloma y la paloma regresa con una rama de olivo. ¿Qué quiere decir? Era una señal de que ya las aguas habían bajado completamente, ¿sí? Entonces, del versículo 15 al 19 dice que Noé sale del arca, ¿sí? Y en agradecimiento hace una acción de gracias, ¿sí? Y le construye un altar a Dios. Y Dios le hace una promesa. Y dice del 20 al 22, Noé construyó un altar a Yahvé, tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras y ofreció holocaustos. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo para sí, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a destruir los seres vivientes como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementará y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. ¿Sí? Entonces, ahí Noé le hace una acción de gracias a Dios, ¿sí? Dios respira el suave aroma y dice, ya no volveré a destruir a la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque desde su niñez el hombre está encausado a hacer el mal. ¿Sale? Bueno, y aquí viene una orden que Dios le da a Noé. Dice, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Tanto a los seres humanos como a los animales, Dios les dice, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 9 vemos cómo Dios les da esta orden y establece una alianza con Noé y con todo ser vivo. Dice, Dios dijo a Noé y a sus hijos, he pensado establecer una alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y también con todo ser vivo que os acompaña. Dice, establezco mi alianza con vosotros. Nunca más volveré a hacer aniquilada la vida por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios dijo, esta es la señal de la alianza que establezco para futuras generaciones, entre yo y vosotros y todo ser vivo que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble con nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre vosotros y yo. Y todo ser vivo, ya no habrá más aguas diluviales que exterminen la tierra. ¿Sí? Es el que hoy con nosotros conocemos como el arco iris. ¿Sí? Ese arco que se figura es la alianza de Dios con su pueblo de que no volverá ni quiera la tierra con agua. ¿Sí? Bueno, entonces dice que después, como les dijo, que se crecieran y multiplicaran, dice que la tierra se repuebla. ¿Sí? Y en el capítulo 10 nos narra los hijos de Noé, los hijos de Jafet, los hijos de Can y los hijos de Sem. ¿Sí?
Quien tenga su Biblia y su material van a ir viendo ahí ya de una manera más detenida qué es de lo que estamos hablando y qué es de lo que habla el capítulo 10 de los hijos de Noé, de Jafet, Can y Sem. Bueno, y aquí tenemos una historia muy importante que nos narra el libro del Génesis, que es la Torre de Babel, ¿sí? El capítulo 11 nos dice que todo el mundo hablaba un mismo lenguaje, ¿sí? Entonces dice que como hablaban el mismo lenguaje, ¿sí? Se dijeron, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el vestín de argamasa. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo. Hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. ¿Sí? Aquí esta torre, esta enseñanza que nos da es como Dios lo dijo anteriormente, siempre el corazón del ser humano va a estar inclinado al mal. Y aquí vemos algo bien importante. ¿Sí? El ser humano pensaba crear una torre que llegara hasta el cielo. ¿Sí? Siempre el ser humano tratando de creerse más o igual a Dios. Pero pues dice el capítulo 11, versículo al 7, dice, vio Yahvé la torre y pensó, nada los detendrá, bajemos y confundámoslo. Vean, aquí dos enseñanzas bien importantes, ¿sí? Cuando trabajamos unidos, ¿sí? Cuando trabajamos unidos, todas las cosas que nosotros hagamos van a dar fruto, pero siempre y cuando tengamos a Dios como nuestro centro, ¿sí? Aquí Dios dijo, si van a hacer están todos unidos y van a hacer algo malo, pero como trabajan unidos, lo van a lograr, ¿sí? Entonces dice, vamos a bajar y los vamos a confundir. Entonces recuerden, cuando trabajamos unidos y Dios es nuestro centro, todo lo que nosotros nos propongamos, lo vamos a conseguir. Entonces dice que el Señor baja y confunde y los dispersa. Y por eso se llama Babel, es decir, embrollo, ¿sí? La Biblia de Jerusalén nos da una nota donde nos dice que Babel también significa puerta de Dios, ¿sí? Las Biblias traducidas al lenguaje latino dice que quiere decir embrollo, es decir, confusión, porque ahí fue donde Dios bajó y confundió la lengua de todas las personas. Y ahí nos narra el origen de las diferentes lenguas que hoy nosotros hablamos. Bueno, pues aquí al final pusimos una parte del libro de las crónicas, donde encontramos el texto y los nombres de algunas personas que se encuentran en el Génesis. Entonces esto es para que nosotros vayamos conociendo un poquito de dónde viene cada personaje. Bueno, pues así es como hemos llegado al final de esta sesión, donde hemos analizado los primeros 11 capítulos del Génesis. Hemos hablado de la creación del hombre, hemos hablado de la caída, también hablamos del diluvio y hemos hablado de la Torre de Babel. Entonces, como les decía, los que gusten el material pueden adquirirlo. Está en formato PDF, se les manda por vía inbox. Y pues les agradecemos a las personas que se conectaron y los que no, pues pueden ver esta transmisión se graba y se sube al canal de YouTube. También pueden consultarlo en la página de YouTube. Aparece como a punto de la palabra Yang, ¿sí? Entonces, para que ahí lo vayan viendo con calma a medida de que sus tiempos le permitan. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos los que nos acompañaron. Vamos a terminar nuestra sesión con una oración y de antemano, muchas gracias.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que pasen una feliz noche, que tengan todos un excelente fin de semana, que Dios nos bendiga y nos protege. Nos vemos primeramente Dios el próximo viernes, 21:30 horas, aquí por la página de Facebook.